Muchas gracias por ver o escuchar este episodio. Te pido por favor que te puedas suscribir al canal de YouTube y al canal de Spotify, nos ayudan muchísimo. Y también quiero agradecer al patrocinador de este episodio, que es mi audiolibro No compitas, haz compitas, una guía para la colaboración. Lo puedes encontrar disponible en la página de secretname.mx. Tenemos la versión únicamente digital, donde descargas y lo puedes escuchar en cualquier dispositivo. O tenemos la versión que es también física y digital. Te incluye un cassette que lo puedes reproducir en donde tú quieras, y si no tienes donde reproducirlo, también incluye de manera gratuita la versión digital que pues se descarga y lo puedes poner en todos tus reproductores. No compitas, haz compitas, el audiolibro, una guía para la colaboración, lo puedes encontrar en secretname.mx. Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Indescriptivo. Si no me conocen, mi nombre es Carlos Cornejo y como ya vieron en la descripción de este video y en el intro, hoy estamos con Enzo. ¿Cómo estás? Carlos, muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti. Ya te lo comenté la vez que nos conocimos en persona, pero lo quiero dejar plasmado en este episodio. Soy muy fan de tu contenido desde hace mucho tiempo. Lo sigo. Me gustaría decirte, lo encontré de esta manera. No recuerdo cómo lo encontré. No recuerdo si alguien lo recomendó en algún newsletter o lo vi en LinkedIn, que es como que donde normalmente estás como muy activo también. Y empecé a ver episodios. Y me gustó mucho. Es como esos podcasts que están ahí y que pues consulto constantemente. Y que tiene un perfil muy específico, ¿no? Digo, para los que no lo conocen, Startupable es básicamente un podcast donde hablas con un montón de emprendedores, con un montón de empresarios, enfocado en tecnología, startups y todo lo que tiene que ver con tech y todo este ambiente que obviamente tiene muchísimo crecimiento en México y en Latinoamérica en los últimos años. Pero, ¿cómo es que decidiste enfocarte exclusivamente en este nicho? O sea, ¿cómo fue que dijiste, ¿sabes qué? Voy a hacer esto en este formato. Vale, a ver, hay dos momentos importantes. El primero es en 2018, 19, quizás un poquito antes, pero yo tenía la intención o el sueño, digamos, la ambición de entrar al mundo de Venture Capital. Ok. La industria de Venture Capital es la industria que invierte en compañías de tecnología y de startups. Yo soy de Perú, y en 2018, cuando salgo de la carrera, era una industria muy pequeña, casi incipiente, naciente en Perú, que México ya le llevaba, te diría, 10 años quizás le lleva a Perú en ese campo. Y yo dado que no había mucha gente de la que podía aprender acerca de estos temas, empiezo a aprender por podcasts y blogs, principalmente en inglés, y que hablaban más del ecosistema de Estados Unidos o de la industria en Estados Unidos, muy enfocado en Silicon Valley, que es pues, como se conoce a la meca, ¿no? El centro de innovación y tecnología del mundo de startups. Y en ese proceso me percato dos cosas. Uno, que no había contenido en español y enfocado en Latinoamérica. Entonces, todo esto que yo estaba aprendiendo era más aplicable a Estados Unidos. Y segundo, que muchas de estas personas que escribían blogs, grababan podcasts, habían entrado a la industria de Venture Capital, o sea, se habían convertido en inversionistas gracias a la marca y a la red de contactos que habían construido a través de sus medios, no sé, escritos, sea podcast. Eso me abrió la mente y dijo, oye, a mí me gusta escribir, ¿por qué no empecé a escribir? ¿No? Y empecé a escribir así en 2019, en LinkedIn. En ese momento yo era, en Perú decimos chibolo, ¿no? Como muy joven, recién salido de la universidad, no sabía nada. Así que lo que yo hacía era curar contenido o artículos. Como te decía, consumía tanto contenido en inglés, entonces yo traducía y adaptaba y hacía recomendaciones de, oye, esa idea es interesante, esta otra idea es interesante, este ejemplo, este caso, te recomiendo leer esto porque vas a aprender esto. Me dediqué a hacer eso al inicio y agarró como fuego, empezó a crecer mi cuenta de LinkedIn, pese a ser totalmente inexperimentado en el mundo de startups, era muy joven. Y en ese proceso, bueno, me mudo eventualmente a México para trabajar en Dalus Capital, que es uno de los fondos más grandes en México. Y eso me permite, creo que, un punto importante adicional, que es darme cuenta que
esta falta de contenido no solo aplicaba en Perú, ¿no? Sino aplicaba a México y también a toda la región, porque desde Dalus Capital yo podía invertir podía conocer emprendedores de Perú, de México, de Colombia, de Chile, Argentina, y me daba cuenta que habían vacíos comunes de conocimiento, no solo en los peruanos, que es donde yo empecé, sino en toda la región. Y eso ya es lo que me lleva a empezar Startupeable, ¿no? Como una plataforma más regional que le habla a toda la región, y a eventualmente empezar el podcast. Empezó como un blog y en 2021 lo lanzamos como podcast. Lo de lanzarlo como podcast fue más, te diría, un poco forzado. Yo no lo tenía planeado. Lo que más naturalmente me nacía era escribir, pero Cristian Arens, un amigo que también es creador de contenido, él me empujó, él tenía un podcast y me dijo, deberías hacer un podcast. Y al punto que me terminó diciendo, te consigo una productora que te lo haga gratis en un inicio. Okay. Y le dije, bueno. Pues sí. No, pues sí, así sí lo hago y bueno, el resto un poco como que ya es historia. Claro. Sí, y es que lo interesante de esto, y creo que ese es el punto que quería llegar también, ¿no? Que no solamente es un podcast, sino el podcast es uno de los caminos, ¿no? Para el contenido. O sea, porque recuerdo que tienes este tema, o sea, como varias aristas diferentes en este proyecto, ¿no? Tenías el pitch deck, por ejemplo, ¿no? Ok, de repente es como recopilamos esta cantidad de presentaciones de pitch. Si necesitas hacer una, pues aquí está y lo puedes checar. La red de contactos, mira, aquí hay un montón de contactos de diferentes cosas, de diferentes áreas. Si necesitas, aquí está. O sea, es como no nada más fue pues voy a curar contenido, publicarlo, y luego voy a hablar de eso, sino fue realmente crear una red de información y de apoyo a esas personas que estaban ahí, que empezaba la industria del startup en Latinoamérica, ¿no? Decías, bueno, México obviamente por la cercanía con Estados Unidos, pues es mucho más fácil, ¿no? Incluso, no sé si seguramente tienen como esto mapeado también, ¿no? Los estados que están en el norte, o sea, por ejemplo, Monterrey, o sea, todas esas partes, es donde normalmente empiezan todo eso, ¿no? O sea, es como que están más ligados a Estados Unidos, están mucho más ligados a todo este mundo y enfocado en el startup, pues empiezan allá. Y, por ejemplo, nosotros, el estudio está en Yucatán, está del otro lado del país, ¿no? Pero, ¿qué ibas a comentar? Ahí hay es un punto interesante lo que dices. Creo que hay dos fuerzas. Una es la cercana a la cultura estadounidense, sí afecta, como dices. Creo que en México en general está mucho más cercano a eso por obvias razones, por cercanía geográfica y también porque pues, México y Estados Unidos comparten demográficamente mucha gente que ha migrado, que vuelve, etc. Pero el segundo punto, que es quizás sería más importante, es el crecimiento de la industria startup local. La industria en México, hay gente que dice que empezó en los 2000. Yo personalmente pienso que realmente empieza en 2010, 2012, cuando se empiezan los primeros fondos de Venture Capital más institucionales. Y si tú piensas en los unicornios mexicanos, Clip, Kavak, Bitso, todos empezaron a partir del 2010, quizás algunos 2008, 2009. Entonces la industria de startup, de tecnología en México, digamos, desarrollada desde México para México, tiene poco más de una década. En cambio, por ejemplo, Brasil y Argentina tienen ese tipo de empresas, Mercado Libre, bueno, en Brasil hay varias, como Vitex, que es una plataforma de e-commerce, que empezaron en 99, no sé si en 99, 98, 2000. Entonces, yo siempre digo que Brasil y Argentina tienen como una década más, un ciclo más, y ese ciclo importa porque es como una bola de nieve, ¿no? Empieza un grupo pequeño, de ese grupo pequeño pues, le va bien, atrae empleados que se unen a sus empresas, y luego para la siguiente rueda, pues esos empleados ya van a emprender con mucho más recursos, muchas más experiencias, y es una bola de nieve que va creciendo. Sí, que creo que lo hablaste alguna vez con el tema de Rappi, ¿no? O sea, también, o sea, la cantidad de empresas que se fundaron a partir de esas ramificaciones de una sola empresa, ¿no? Todos los que aprendieron, porque detrás es una empresa que creció muchísimo, muy rápido, y eso hizo escalable no solamente esa empresa o esa industria incluso de reparto, sino la industria del startup en general, porque mucha gente salió de ahí y no hizo empresas iguales, pero sí con la misma metodología lógica o incluso mejorándola a su área, ¿no? Y desembocó en cientos de empresas. Totalmente. Sí, es un tema creo de mentalidad, la cultura del trabajo dentro de una startup que se contagia y pues la gente sale con ese hambre. Creo que aparte
Rappi también es creo que un caso de uno en un millón, que la Sí. misma empresa tiene una cultura muy emprendedora, que de hecho, por ejemplo, Nubank, ¿no? Es un caso súper exitoso. Si te pones a pensar, Nubank no ha producido tantos nuevos emprendedores. Claro. Creo que hay múltiples argumentos. Hay Nubank, que es una empresa que hoy día vale mucho más que Rappi. Sí. Entonces uno podría decir, bueno, los empleados tienen Prefieren opciones, quedarse, tienen sí, acciones, sí. prefieren quedarse, Sí, ¿no? claro. ¿Cuál será verdad? No sé, pero sí, Rappi creo que es un caso también uno muy, muy único. ¿Y tú crees que, por ejemplo, ahorita hablando de que pues los ciclos, ¿no? Decías de los ciclos y las décadas, y ¿en qué momento crees que estemos, no solo México, sino muchos países de Latinoamérica, dejando un poco de lado lo que hablábamos de Brasil y Argentina? O sea, ¿en qué ciclo crees que estemos? O sea, porque obviamente hay un inicio y luego hay un pico gigante y luego empieza a bajar. O sea, ¿crees que hoy estamos en ese pico? ¿Crees que ya pasamos ese pico? Hablando de creación de empresas, hablando del mundo emprendedor, hablando... O sea, ¿crees que ahora ya va a haber menos y se van a filtrar? ¿O dónde crees que estemos hoy? Creo que depende mucho por país. Por ejemplo, en el caso de Perú, de donde yo soy, yo no diría que la burbuja, ¿no?, de la que se habló tanto en los últimos 2 años, que pasó, yo no creo que llegó esa burbuja. Hubo un poco más inversión, pero fue marginal. No creo que mis amigos, mis colegas emprendedores en Perú hayan dicho, uy, de pronto hay demasiado capital, está fácil Claro. emprender. Nunca hubo esa sensación, que sí la hubo, por ejemplo, en Colombia o en México. Creo que en Chile tampoco, porque, bueno, Chile, creo que el reto que Chile siempre ha tenido es que es un mercado más pequeño, entonces por diseño atrae menos capital. Creo que tienen mucho talento, muchos emprendedores muy conectados y experimentados, y porque, bueno, Chile ya tenía un par de casos de éxito como Corner Shop, como Notco, pero igual es un mercado pequeño, entonces no es el lugar donde un inversionista internacional naturalmente quiera ir. En todo caso, va a ir un emprendedor chileno y le va a decir, bueno, múdate a México, múdate a Colombia y emprende allí, ¿no?, que son mercados mucho más grandes. O incluso de Chile también muchas compañías se van a Brasil. A Brasil. Entonces creo que esos ecosistemas todavía están, no han vivido esto que tú dices, esta caída, esta bajada. Creo que Colombia y México sí lo han experimentado por la burbuja, porque hace 1 o 2 años yo soy inversor ángel, aparte, que significa que invierto a nivel individualmente mi capital. Trabajo en un fondo de inversión en Silicon Valley, pero a nivel individual también invierto cheques muy pequeños en startups. Lo hago un par de veces al año. Y en 2021, 2022, o sea, uno se da cuenta, un ejemplo muy sencillo es que por esa razón soy parte de grupos de WhatsApp donde están juntados muchos inversores ángeles y comparten compañías. Entonces, por ejemplo, yo voy y comparto, oye, tengo esta empresa que la conocí hace unos días, está muy interesante, haciendo un marketplace en esto. Y 2021, 2022 se compartía 1, 2, 3 diarias. Hoy día, si se comparte una cada semana, es bastante. Ya. Para que tengas... Y te estoy hablando de inversionistas ángeles, quienes invierten al inicio de una compañía, en lo que se conoce como una etapa pre-semilla, o quizás incluso una presentación, un plan de negocios. Entonces, es la etapa más temprana. Entonces, creo que es un muy buen como termómetro de que evidentemente hay menos gente emprendiendo, dado lo que pasó con la caída de la burbuja. Ahora, yo personalmente pienso que tiene su lado positivo. Creo que hoy día quienes están emprendiendo con una mirada mucho más a largo plazo y de sostenibilidad de los negocios, y no están emprendiendo solamente por el que es fácil levantar capital, que creo que es una muy mala motivación, y yo en 2021, 2022 lo vi. O sea, gente que emprendía porque sentía que se le estaba pasando el tren, no era un poco más motivado por FOMO, en el sentido de, oye, como decías, ¿no?, soy quizás un ejecutivo de Rappi, llevo 5 años, oye, todos los inversionistas me están tocando la puerta de cuándo voy a emprender, porque tengo la experiencia perfecta, tengo el background perfecto para hacer una compañía, digamos, en pagos o en, no sé, en marketplaces o en e-commerce. Pero tú de pronto no estabas seguro, si no estabas convencido de la idea, y creo que hubo muchas personas que emprendieron porque era el momento, ¿no?, porque era la facilidad para levantar capital. Y bueno, muchas empresas hoy día están o ya fuera del mercado o con muchos problemas, incluso no solo a nivel financiero, te diría incluso problemas de niveles culturales, porque no creo que fueron fundados con buenos fundamentos, con un propósito claro, con una misión clara. Sí, o sea, no tener una motivación genuina, ¿no? Más allá de hacerlo por hacer. Creo que en México hubo un fenómeno muy grande cuando hubo una campaña hace varios años del tema emprendedor. O sea, el tema emprendedor en México empezó con esta campaña de
Pepe y Toño, que decía como, oye, emprende, y era una campaña de gobierno, ¿no? De decir, eran estos dos personajes como un poco caricaturizados de son emprendedores y son amigos y empiezan su empresa, ¿no? Entonces mucha gente empezó a hacerlo, o sea, realmente por esa campaña empezó a poner su negocio, poner su tiendita, poner algo. O empezó a hacer, o empezó a buscar eso porque era como pues ya tengo tanta edad, ya la empresa ya no me va a dar, o sea, cambiaron los planes de retiro, cambiaron, o sea, ya necesito yo tener algo, ¿no? Incluso, ¿qué pasó? Que impulsado por este tema de gobierno, también hubo mucho capital gubernamental puesto en diferentes instituciones. Y entonces mucha gente era como, este famoso, voy a bajar fondos, ¿no? Para hacer algo. Entonces voy a tener una idea, lo voy a presentar y como me dan un capital a fondo perdido, pues voy a bajar fondos para lo que sea y si funciona, si no funciona, pues no importa, ¿no? O sea, con eso me mantengo y luego hago otro y luego hago otro y luego hago otro. Y entonces había un montón de personas que eran emprendedores constantes en el sentido de cada 3 meses hablabas con ellos y tenían un emprendimiento diferente, ¿no? Y como que ya sabían la maquinaria de cómo crear, qué presentar, o sea, se volvían expertos en qué hacer, qué presentar y conseguir dinero. esos fondos, ¿no? Y lo replicaban. Creo que hoy con esto, con todo este auge de capital semilla o presemilla, de inversionistas ángeles, empezaba a pasar un poco eso de decir, pues ya tengo que hacerlo, tal vez no al mismo nivel, pero ya tengo que hacerlo y empiezan a tener estas empresas que así como subían, bajaban, o este famoso como idea de voy a hacer una empresa, voy a hacer que crezca y luego se la voy a vender a X compañía para retirarme y luego de ahí hacer otra cosa o ver qué hago, ¿no? Pero ¿cómo sientes que se vivió eso, por ejemplo, en Perú o en algunos otros países? Sí, el caso que dices de México, ahorita se me va el nombre de la institución, que era la encargada de promover el emprendimiento en México, pero bueno, eventualmente, si no me equivoco, el último gobierno la sacó esa, digamos, Sí. le quitó digamos, el financiamiento a esta institución, que un poco es el paralelo de, por ejemplo, Startup Chile, ¿no? Luego Startup Perú, que es donde yo soy, copia del modelo de Startup Chile, y era un modelo similar, ¿no? Te daban, creo que habían dos programas, uno de 20,000 y otro de $50,000, que presentabas un plan de negocios, tenías una entrevista. Yo incluso fui jurado de Startup Perú y elegíamos a quienes podían ganar estos premios. Y como dices, creo que al final el gobierno en particular es un muy mal asignador de recursos. Sí. Yo creo que la intención es buena de necesitas cierto capital a fondo perdido para poder como que echar la chispa a andar de cómo se dice, el emprendimiento, ¿no? O sea, yo creo que si le preguntaras a un presidente, a un ministro, a un político, oye, puedes invertir $100 millones para que haya un siguiente Rappi, no importa que esos 100 millones lo vas a perder, pero de ese siguiente intento de Rappi van a salir 100 empresas nuevas. Yo creo que cualquier funcionario te lo diría, porque sabe que esas 100 empresas nuevas van a generar una cantidad de empleo impresionante, ¿no? Y un poquito, creo que esa es la lógica detrás de estas políticas de gobierno. Uy, dame un minuto que creo que se apagó mi cámara. Entonces, creo que los gobiernos en general no son un muy buen asignador de recursos, porque al final de cuentas no son especialistas, ¿no? En distintos temas, ¿no? En este caso, en inversión en emprendimiento. Pero creo que sí, al menos tiene el propósito, la dirección correcta, en el sentido de que si a un político o a un ministro le preguntas, oye, puedes invertir $100 millones para que se salga un nuevo Rappi, esos 100 millones los vas a perder por completo, pero de ese nuevo Rappi van a salir 100 empresas nuevas que van a crear empleo y con tecnología, empleo de valor agregado. Yo estoy seguro que cualquier político, cualquier ministro te dice, toma el dinero, ¿no? Entonces, un poquito yo creo que esa es la fórmula o la intención detrás de programas como, nuevamente me olvidé el nombre del de México ahorita, sí. Pero Startup Chile y Startup Perú. Hay gente que dice que quizás sería mejor que ese dinero, en lugar de que el gobierno lo administre directamente, se lo dé a fondos de inversión privados. En Chile también hay una modalidad de ese tipo, donde, por ejemplo, un fondo levanta $5 millones y el gobierno le da 5 millones extra para que pueda invertir el doble, con la, digamos, premisa de que la intención es la misma, eso, invertamos en ese ecosistema, no importa si lo perdemos, porque sabemos que necesitamos generar esa primera chispa para que
ecosistema de emprendimiento, la cultura emprendedora nazca dentro del país o dentro de una región, pero a la vez el privado probablemente es mucho mejor inversionista que nosotros, porque pues está pasando todo el día metido, ¿no?, conociendo emprendedores, es especialista en esto, quizás lleva tiempo, obviamente hay un proceso de análisis de que no le vas a dar el dinero a cualquier fondo privado, ¿no? Hay que elegir a los mejores. Entonces creo que estos programas tienen una buena intención, y independientemente de que en un inicio, y lo que dices de que haber emprendedores eternos, ¿no?, o emprendedores cada 3 meses, también lo vi. Creo que el reto es que no hay que medir creo que el éxito o el resultado de estas políticas públicas con la gran mayoría de casos, sino con las excepciones, porque es parte del mundo de emprendimiento. O sea, todo el mundo dice, ¿no?, ¿cuántas empresas nacen al año? No sé, 1000. ¿Cuántas quiebran? 900. ¿No? Está embebido, o sea, que un negocio le vaya bien en el tiempo es difícil, es un proceso de selección bien cabrón, o sea, donde un porcentaje queda, ¿no? Es como en inglés, last man standing. Sí. Entonces, si dices, oye, de esos 100 emprendedores que se financiaron, 90 siguen haciéndole, están como que jugando el juego, es parte del error, no importa, porque si quedaron 10 que sí son emprendedores de verdad, que están creando empresa grande, están generando empleo, desde la perspectiva del gobierno creo que sigue funcionando esa política. Sí, y creo que justo ahorita, como decías, tu perspectiva desde inversionista, ¿no? Creo que también este tema de, pues le estás apostando a muchos para que uno pegue. O sea, con que tengas un Rappi es más que suficiente. O sea, usando el mismo ejemplo que platicamos, ¿no? Pero puede haber muchos. O sea, si el gobierno le apostara a que haya un Rappi que genere 100 empresas nuevas, así quiebren 1000, o sea, con uno es más que suficiente, ¿no? Entonces, como inversionista, Total, pues también, o sea, y es este famoso de le voy poniendo dinero a muchas fichas porque estoy esperando que tal vez o sea, estoy consciente de que si le apuesto a 100, probablemente 90, 98, 99, 95 no van a funcionar tan bien como espero, y pues si a 10 les va lo suficientemente bien como para que me regresen mi dinero, está perfecto y estoy bien, pero con que una le vaya muy bien, con eso está para que todo lo demás se solvente, ¿no? total. Porque al final de cuentas invertimos nuevamente en emprendimientos en etapa temprana. Y en esos casos todo es riesgo. O sea, el equipo es un riesgo porque quizás es un equipo no experimentado, que no ha emprendido antes. El mercado quizás todavía no sabes de qué tamaño es. El producto recién está empezando, es un prototipo, no sabes si realmente el producto es viable, no sabes si hay el famoso encaje con el mercado, el product market fit, que quiere decir si realmente la gente quiere ese producto que ese emprendedor dice que va a construir o tiene un prototipo. Entonces luego hay un riesgo de distribución, un riesgo regulatorio, dependiendo de la industria. O sea, hay N riesgos, que es diferente a cuando un inversionista de mercado público va e invierte en la bolsa. Sí. En la bolsa ya todo está, o sea, el riesgo es mucho menor, ¿no? Pero no vas a crear empresas nuevas ahí, no vas a crear de pronto cientos de miles de trabajos ahí, porque son empresas que ya están consolidadas. Sí. Y sobre todo en países como México, como Perú, países emergentes, lo que uno necesita es nuevas empresas, ¿no? Porque no necesitas empresas consolidadas. Las empresas consolidadas son pocas en esos países. Sí. Y tú que has tenido la experiencia de estar en fondos y también ser inversionista ángel, o sea, yo sé que cada inversionista va a tener su perfil y su forma y sus gustos, pero ¿crees que hay como una línea rectora entre todos bueno, miren, o sea, hay como ciertos puntos importantes que sabes que son los focos verdes de aquí sí, ya si te gusta la industria o el país o todo, pues ya es otro tema, ¿no? Pero aquí hay algo. O sea, ¿crees que hay algunos puntos clave o va a depender de cada inversionista? Creo que los dos puntos principales son el equipo y el mercado. Yo cuando uno si entras a Google y escribes qué busca un inversionista de startups o qué busca un inversionista ángel, la teoría de lo que vas a encontrar es casi siempre lo mismo. Los inversionistas quieren invertir en un buen equipo, en un gran mercado, en un producto innovador, y luego algunas más como una estrategia de distribución disruptiva y no sé, unos términos de inversión atractivos. Y luego creo que es teoría que si quieres agregarle más detalle, le vas a encontrar más detalle. Al final de cuentas, creo que los dos puntos más importantes para la gran mayoría de inversionistas son el equipo y el mercado. Y creo que, ya en mi experiencia, 5 años invirtiendo, lo que he aprendido es que
cada inversionista tiene una filosofía diferente de qué es un buen equipo, qué es un buen mercado, y ahí hay mucho más profundidad de lo que uno cree. Porque uno diría, ok, un buen equipo, pero ¿qué es un buen equipo? Sí. ¿No? ¿Qué es un equipo talentoso? ¿Qué es un equipo pues, responsable, de buenos valores? Y creo que el reto es 2 puntos en el lado del equipo. Uno es que cada industria es diferente. Entonces, el conjunto de habilidades que uno necesita para ser exitoso en una industria es probablemente muy diferente de lo que necesitas para ser exitoso en otra industria. Entonces, tú, Carlos Cornejo, pues eres increíble en branding, en marketing, en comunicación. Si pongo Carlos Cornejo y de repente Carlos Cornejo, si hace una empresa dentro de ese sector, le invertiría siempre, pero si viene Carlos Cornejo y me presenta una idea de negocio para el sector de la construcción, le digo, oye, Carlos, ¿tú qué sabes de construcción? ¿Qué contactos tienes? ¿No? ¿Qué experiencia, qué lecciones has tenido? Y tú me dices, pues ninguna, ¿no? Estoy recién aprendiéndola. Y puede que seas una persona que aprende rapidísimo y sabes conectar, pero es más difícil a que venga alguien que me dice, tengo 10 años en la industria de construcción, conozco todos los problemas porque yo los he experimentado personalmente. La contabilidad es un desastre, pagarle a los contratistas es un dolor de cabeza, no sé, los proveedores nunca cumplen, entonces yo los he vivido, sé las soluciones, sé qué hay que hacer. Y aparte tengo contactos, conozco talento que está interesado en la industria, conozco otros expertos, entonces tienes como una caja de herramientas mucho más poderosa que alguien que viene de otra industria a emprender de esa otra industria, ¿no? Y nuevamente, creo que esto depende de la industria. Creo que un dato interesante es que las empresas exitosas B2B, o sea, que atienden a otras empresas, los emprendedores suelen ser mayores que las empresas que van a B2C. Que creo que tiene sentido, porque para B2B quieres vender a empresas grandes, necesitas contactos. Sí. O sea, si viene ¿cómo se dice? Ay, ¿cuál es la palabra? Como dicen en México, cuando alguien es muy joven. Sí, o sea, cuando alguien que no es tan experimentado, que es joven, ¿no? No, no necesariamente, pero un niño, viene un niño, una niña, súper joven, y le dices, bueno, pero ¿quién es este? O sea, ¿qué me vas a vender tú a mí? ¿Qué vas a saber tú del problema más que yo? No te diría el cliente. Si viene alguien más senior, ¿no? Mayor, es diferente. Y lo otro con lo que termino es que, y es algo que escuché a un inversionista decir hace unos días en un podcast que me gustó mucho, es que en este mundo startup y en el mundo de tecnología se suele buscar compañías que sean excepciones. ¿No? Rappi es una excepción. Han habido muchísimas compañías que trataron de hacer el modelo de Rappi en México, en Colombia, en Perú, en Chile. Yo te podría nombrar más fácil 10 y seguro hay más. Entonces, lo que dice este inversionista es las compañías excepcionales aceptan excepciones. Entonces, usualmente cuando terminas evaluando estos mercados o estos equipos, usualmente no va a ser perfecto. O sea, tu análisis, tú dices, este equipo es interesante, y de repente el mercado dices, oye, no estoy tan seguro, ¿sabes qué? Delivery de comida en Latinoamérica todavía no da, pero este equipo me parece excepcional, voy a apostarle porque creo que si eventualmente el mercado crece, este es el equipo que puede capturar esa oportunidad. Entonces, ¿no? Sí crees más perdóname que te interrumpa, pero, o sea, quería como puntualizar esto. Si le apuestas más o tú crees más en la persona, ¿no? Que es este famoso cuestionamiento de toda la vida, de en qué confías, en la idea o en la persona. Entonces tú te inclinas por lo que estás diciendo, ahorita me corriges, más en la persona que en la idea en sí, de que, ok, tal vez la idea no me hace tanto sentido hoy, pero la persona o el equipo que hay sí, y entonces creo que si alguien puede ejecutar esa idea, son ellos, ¿no? ¿O cómo lo ves? Como te dije, compañías excepcionales aceptan excepciones. Entonces, hay veces que sí lo hemos hecho, hay veces que no lo hemos hecho. Okay. Es muy caso por caso. Sería muy difícil decirte... Hay inversionistas que son, te diría, más estrictos en equipo. Equipo, no importa si el mercado... Eso. Y yo he visto compañías que con equipos excepcionales, desde mi perspectiva, que están en mercados que yo conozco, que he visto 10 empresas morir antes, que no pudieron crecer, y digo, pucha, la verdad me cuesta, o sea, no la veo, ¿me explico? Ojo, y también he hecho lo contrario. Una de mis inversiones ángeles, por ejemplo, es una compañía que se llama Lara. Ahí es un software de engagement de empleados para empresas medianas y grandes.
es un equipo argentino. Ellos fueron ex emprendedores, ex operadores. Una fue manager de ingeniería en una startup en Brasil muy grande y el otro fue vicepresidente de ventas en una compañía argentina de software que se vendió a una compañía de Estados Unidos. Entonces los dos como una experiencia muy relevante y están empezando un software de recursos humanos para vender a grandes empresas. Y yo los conocía antes, me parecían brillantes y me vinieron a presentar su idea cuando era una presentación. Uh-huh. Y les dije, pucha, yo en mi experiencia, recursos humanos es un mercado bien difícil. Y les dije, pero bueno, porque son ustedes, les invierto, ¿no? Y les invertí a nivel personal. Nuevamente, no, creo que es difícil hacer estas decisiones cuando conoces a alguien en una sola llamada. A ellos ya los conocía de antes, había tenido varias interacciones, había escuchado muy buenas cosas de ellos de otras personas en común en quienes yo confío. Entonces ya tenía un capital social ganado conmigo. Y les dije, bueno, no, el mercado donde ustedes están, la verdad, no, es un mercado muy complicado, pero de pronto pues, como ustedes son tan buenos, lo hacen funcionar, o de repente, pues no funciona, pero pivotan y se van a otro mercado, donde haya más interés. Bueno, hasta ahora les está yendo muy bien dentro del mercado de recursos humanos. Entonces, por ahí que me terminan callando la boca, ¿no? Claro. Y nuevamente, es parte de su negocio excepciones, ¿no? Sí. Puede que hayan 10 que yo haya visto en el pasado que no funcionaron, pero de repente llega un equipo, o de repente cambia algo en el mercado, también puede ser, ¿no? Trabajo remoto, COVID, AI, que cambia, que de pronto las empresas dicen, oye, sí queremos este producto. Entonces uno tiene que estar atento a también cómo el mercado puede evolucionar. Y creo que es lo que le da un poco de sazón, ¿no? O sea, o como esas ganas de repente de ser inversionista, desde esa perspectiva, el encontrarte esas excepciones, el decir, o sea, como que logré, ¿no? O sea, como que me topé con eso, con esa búsqueda constante y en una de esas, pues pegó. Y el saber que eso puede pasar, o sea, como el saber que te puedes equivocar, creo que también le da esa emoción de decir, pues lo voy a seguir haciendo, porque si todo fuera muy cuadrado, pues muchos, que obvio, como tú decías, hay inversionistas de todo, pero con los que me he encontrado y con los que he tenido la oportunidad de platicar, son muy así, ¿no? Son muy de, o sea, como que les gusta ese momento de aventura de decir, no sé, o sea, como que mi intuición dice que no, pero mira, vamos a intentarlo y ¿qué es lo peor que puede pasar? Que pierda mi dinero, pues lo estoy contemplando, pero si llega a pegar, que les pasa de repente, pues empieza como ese momento de triunfo que casi es como ganar un trofeo, ganar algo, que es como yo le invertí en esa etapa donde nadie creía en ellos, yo sí, y mira dónde estamos, ¿no? Pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo vives tú desde tu perspectiva? Totalmente lo que dices. Creo que igual no es una actitud, una mentalidad muy natural. Creo que la gran mayoría de gente es más adversa al riesgo. Y en esta industria de venture capital, de invertir en compañías tan en etapa temprana, si eres muy adverso al riesgo, realmente no va a ser fit, creo que contigo, con tu perfil, porque, por un lado, pues como dices, la gran mayoría de empresas probablemente van a morir, ¿no? No vas a recuperar tu dinero. Y si uno pierde, si eres de las personas que pierde su dinero ¿sabes qué? Sí. Nunca más voy a invertir. O sea, pierdes tu dinero en cripto. Dices, nunca más voy a invertir en cripto. Pues ya perdiste. Justamente ese es el negocio. Es perder hasta que eventualmente ganas una que te recupera todo, ¿no? Esa es básicamente la premisa de la industria de una manera muy superficial. Entonces creo que hay un perfil de personas particular que pese a las derrotas sigue ahí, y que realmente lo entiende a profundidad, que es parte del modelo, ¿no? Claro. Y lo segundo, que lo hace más difícil, es que usualmente tus derrotas vienen al inicio. Uh-huh. La gran mayoría de pérdidas van a venir en los primeros 1, 2, 3, 4 años como inversionista, y el gran éxito, ¿no? Esos, pues los unicornios, un Rappi, etcétera, que te permitan ya ver tu capital, pues recuperar tu capital muchas veces, ganar capital, van a venir después de 5, 7, 10 años. Entonces, en la industria se dice pues, que durante muchos años eres un tonto y de pronto eres un genio, ¿no? Sí. Pero no sabes cuándo va a pasar, y ese es lo difícil, que no sabes. Yo llevo 5 años y tengo inversiones, hasta ahora varias que les está yendo bien, pero todavía están medianas, ninguna se ha disparado.
Entonces, si soy buen inversionista o mal inversionista, todavía es muy temprano, ¿no? Claro. Invertí en algunas en presentación, en PowerPoint, y ahora ya son compañías establecidas vendiendo millones de dólares, pero aún tienen que dar ese siguiente salto a ser compañías enormes, ¿no? Sí. Y no voy a saberlo hasta de pronto de 2, 3 años. Claro, Más. y que es lo que decíamos, o sea, con que una le vaya muy bien, ya eres un gran inversionista. O sea, no importa que tengas 100 empresas que no han funcionado, con que una pegue muy bien, automáticamente te vuelves buen inversionista. Entonces es como que también un poco relativo entre que sí, que no. Pero ahora hablando desde la otra perspectiva, o sea, porque muchas veces, y en ese tipo de conversaciones, ¿no? Es como, ok, consejos para que ganes un pitch o para que te den inversión, pero me gustaría irme también para el otro lado. O sea, ¿qué es lo que un emprendedor o qué es lo que alguien que esté empezando esta empresa debería de percibir o qué es lo que debería de buscar en un inversionista, ¿no? O sea, porque a veces pasa, y ahorita quiero contarte un poco de mi lado de la historia, donde llega gente que te quiere invertir, ¿no? O que te dice que sí, o que vas, le presentas y te dice, va, está bien, te ofrezco tanto, ¿no? Pero como en pocos lados, como tú lo haces, está del otro de qué deberías de buscar o dónde sí deberías de decir que sí a recibir una inversión. ¿Cuáles crees que serían esos consejos, esos puntos importantes? Dado que ya recibiste la oferta, dices. Sí, una vez que o sea, ya tengo ofertas, tengo 3 ofertas, ¿no? Y es como, ok, ¿qué hago? ¿Lo acepto? ¿No lo acepto? ¿Me debería ir? ¿No me debería ir? O sea, ¿hay alguna cosa? ¿Crees que hay algún riesgo en aceptar una inversión o no? ¿O qué consejo le darías a esas personas que están ya con la oferta sobre la mesa? Vale, parto de una premisa que es que una vez recibes capital de afuera para tu empresa, o sea, no deuda, sino capital de accionistas, ¿no? Gente que se vuelve accionista de tu empresa, creo que es un cambio importante en el manejo de tu compañía, en la mentalidad del emprendedor, que hay muchos emprendedores que no toman en cuenta. Porque antes de eso, en el famoso bootstrapping, cuando todo el capital es tuyo, pues el dueño digamos, del caballo, del carruaje, del carro, del coche, lo que sea, eres totalmente tú, al 100%. Y eso implica que, pues si le va bien, si le va mal a la empresa, pierdes todo tú. Si le va bien, ganas todo tú. Si hay problemas, el responsable único eres tú. Si quieres ir más rápido o quieres relajarte porque tuviste familia, tú tienes pareja, también depende de ti. Sí. Una vez recibes capital externo, cambia totalmente esa dinámica. Donde si pierdes, ya hay más gente que pierde contigo que has puesto su capital. Si ganas, compartes la torta con más gente. Si no puedes ir más lento, no puedes decir, ¿sabes qué? Me quiero tomar un año sabático o nació mi hija y me voy 6 meses. ¿No? Porque tienes un compromiso con alguien, un plan de negocios que le has mostrado, de repente incluso con proyecciones y le has dicho, el próximo año, ¿sabes qué? Vamos a triplicar las ventas. De pronto medio camino no le puedes decir, ¿sabes qué? No, solo 1.5 porque quiero retomar relajado, estoy muy estresado. Entonces cambia mucho la dinámica del ir del famoso bootstrapping o autofinanciamiento a traer inversionistas de afuera. Creo que es lo primero que yo le diría al emprendedor. Solo busca inversión o incluso si tienes ya las ofertas, piensa realmente en esa dinámica. Y esa dinámica depende también mucho de quién venga, ¿no? Si viene un inversionista que te está poniendo los ahorros de su vida, pues probablemente cada día te va a estar mandando un mensaje para saber qué estás haciendo, porque son los ahorros de su vida. No quiere que su dinero se pierda, ¿no? Y ahí es donde viene la diferencia entre un inversionista profesional y uno aficionado. Un aficionado está empezando, está aprendiendo, está invirtiendo incluso capital personal, probablemente más de lo que debería invertir, porque nuevamente es un tipo de inversión, como hemos dicho, riesgosa. Por lo tanto, debería tener un lugar dentro de su portafolio de inversiones, pero un lugar pequeño. No puede ser la gran mayoría de su capital, porque si lo pierde, como es probable, como hemos dicho, pues se va a poner pues loco y a ti como emprendedor te va a incrementar estrés, ¿no? Si tienes a alguien buscándote todos los días, escribiéndote cómo va la empresa, ¿qué has hecho esto? ¿Vendiste? ¿No vendiste? ¿Cómo no? Déjame administrar mi negocio, ¿no? Yo soy la mejor persona, estoy comprometido contigo, inversionista, pero yo soy la mejor persona para llevar este negocio adelante, confía en mí y dame libertad de ejecutar, ¿no? Entonces, por eso creo que uno tiene que tener en cuenta también el perfil de ese inversionista, ¿no? Eso también pasa mucho cuando gente que recibe capital, por ejemplo, de familia o amigos. Que tu familia y amigos no suelen ser inversionistas profesionales. Claro. Entonces puedes correrte, sí, es capital quizás más fácil porque confían en ti, te conocen de tiempo, de repente te han visto que eres trabajador, que tienes pues hambre,
pero ellos no son inversionistas profesionales. Por lo tanto, es probable que la dinámica de lo que he explicado se ponga un poco más complicada y eso a ti como emprendedor solamente te dificulta las cosas, ¿no? Y ya emprender es bastante difícil, es una montaña rusa de sub y bajas. No quieres traer gente a tu compañía que te agregue a esas emociones, ¿no? Y eso va a mi tercer punto de qué buscar en un inversionista. Creo que buscar un inversionista que esté muy alineado contigo, tanto desde la misión, la visión, que confíe en ti y que sientas que emocionalmente entiende el juego al que está entrando. Porque si el inversionista, como te digo, tiene mucho que perder, va a tener reacciones emocionales tanto para arriba, positivas como negativas, extremas. Y yo creo que el inversionista, una de las mejores maneras en que un inversionista puede ayudar a un emprendedor es en ser su modulador emocional, ¿no? El emprendedor pues está en el carrito, en la montaña rusa y está, pues, hoy día va a estar horrible y mañana todo está en el cielo increíble. Y no tienes que creértela ni cuando está todo muy bien ni cuando está todo muy mal. Entonces, creo que un inversionista bueno tiene perspectiva porque no está metido en la cancha necesariamente, está afuera y viene varias compañías. Si te dice, oye, ¿sabes qué? Eso que estás pasando ahorita que está duro, está jodido, no es tan malo, va a pasar. En una semana, créeme que va a pasar. Se te fue tu socio técnico, tranquilo. Yo conozco un par, vas a encontrar un nuevo en un mes, 2 meses, 3 meses. No es tan malo como parece. Cerraste a un cliente enorme, tranquilo, es el primero. No quiere decir nada. Puede que tu solución de repente encajó perfecto a lo que ese cliente buscaba y eso no significa que de pronto tu compañía le va a vender a 1000 empresas más. Hay que entender realmente si es un cliente que hace fit con nuestro perfil de cliente ideal, etc. Entonces es como un modulador de esas emociones y eso creo que ayuda mucho a los emprendedores a ser más calmados y tomar decisiones mucho más inteligentes. Sí, o sea, porque muchas veces, obviamente cuando es un tema no solo de dinero, sino de emociones, de decir, alguien está confiando en mí, alguien me va a poner dinero que me va a ayudar, y empiezas a hacerte tus planes de cómo lo vas a administrar y cómo vas a usarlo y que este es el momento más increíble de tu vida, pero entonces eso pues te ciega a todo lo demás, ¿no? Y te voy a contar un poco de esta historia. O sea, cuando primer año y medio más o menos de la empresa de Secret Name, pues empezó a crecer bastante, ¿no? O sea, empezó a tener de ser una empresa pequeñita de 2 personas, a atender clientes locales de conocidos, empezamos a tener proyectos de empresas más grandes, de otras ciudades, de otros países, de crecer el equipo, y entonces empezó a tener un crecimiento donde, pues, o sea, cada mes iba aumentando la facturación, iba aumentando, o sea, fue ese crecimiento, ¿no? Como ese boom grande, ¿no? Cuando creces de a 200%, ¿no? Que obviamente luego se estabiliza, pero pues ese momento empiezas. Y de repente se acercó, esa fue la primera vez, porque ha pasado un par de veces, pero se acercó una persona y dijo, oye, te quiero contratar, quiero ver qué haces, cómo, pues ¿no? Hicimos un proyecto, terminamos, y me dijo, ¿sabes qué? Esto muy bien, está bien, listo. Pero quiero comprar una parte de la empresa. ¿No? Me gustaría, creo que vas a crecer, creo que estás en un momento y quiero poner capital. Y no solo eso, sino, o sea, y esto fue así, ¿no? Te quiero invertir para tener un porcentaje y te voy a poner una oficina y te voy a dar mi red de contactos y te voy a, ¿no? Y esto, y esto, y esto. Y es como... Suena bien. Suena bien, ¿no? O sea, suena bien. Porque pues nosotros en ese momento pues tenemos una oficina más pequeñita, estábamos en ese momento de ir creciendo el equipo. Entonces como, no, te voy a poner una oficina en tal zona de la ciudad y te voy a pasar mi red de contactos y tengo contactos con gobierno en varios estados. Y empezó a ofrecer. Pero algo no me cuadraba. O sea, a mí ya personalmente hay algo que no me cuadraba y que es como, o sea, ok, sí creo en mí y sí creo que puedo hacer... O sea, que va a crecer esto, o sea, estoy seguro, porque está sucediendo y porque tengo ya también un plan establecido de cómo hacerlo, pero hay algo que no me cuadra de por qué está en esta posición de hacer esto, ¿no? Y yo soy una persona que me cuesta, a veces trabajo como, o sea, las decisiones que quiero tomar, las quiero hacer, las quiero aplicar y las quiero aplicar en el momento. Entonces... Es como esta idea de, ok, ahora, porque no era un inversionista que quisiera poner capital y
¿sabes qué? Pues bueno, a final de año vamos cerrando y no, es alguien que iba a estar, o que por lo menos así yo lo percibí, iba a estar constantemente, ¿no? Que la oficina que nos iba a poner seguramente iba a estar al lado de su oficina o en el mismo edificio, como para poder, ¿no? O sea, iba a ser una oficina muy bonita, seguramente, pero iba a estar ahí. Entonces, el hecho de que ahora cada cosa que quisiera hacer tenía que consultarlo con, ¿no? Y que pasara aprobación y además alguien externo que no entiende de la industria en la que estoy y a dónde quiero llegar. Totalmente. Porque además estoy construyendo una industria que apenas está empezando y que ahorita hay un pico de crecimiento muy grande, pero estoy seguro que se va a estabilizar en algún punto y que no vamos a crecer al porcentaje que estamos creciendo hoy. Es lo más lógico y yo tengo que estar preparado para eso. Entonces era ahí cuando decía, no, ¿sabes qué? Espérate. O sea, gracias, pero creo que no es el momento. Y no, pero mira, no, o sea, muchas gracias y después igual y lo buscamos y podemos hacer un negocio si quieres, si tienes contactos y vemos cómo podemos hacer otras cosas con todo el gusto del mundo, pero no es el momento, por lo menos para mí, de decir, ¿sabes qué? Sí te voy a dar un porcentaje de la empresa y vamos a ver qué pasa, ¿no? Creo, en retrospectiva, hoy, que si hubiera hecho eso en ese momento, no seguiría en la empresa. O sea, creo que ya no seguiría haciendo lo que hago hoy, probablemente. Ujú. Entonces, es también algo que, por lo menos yo desde este lado, como emprendedor, a veces no hay tanta información al respecto de decir, o sea, la información es cómo conseguir inversión, cómo conseguir inversionistas, cómo hacer un pitch, pero nadie te dice, ok, ya lo hiciste, está bien, pero ahora ya te ofrecieron, ¿deberías o no deberías de tomarlo? ¿O qué deberías de considerar? Entonces, estos puntos que nos das creo que son muy valiosos porque muchas veces no hay tanto al respecto sobre ese tema y sobre ese punto, ¿no? Totalmente. Los gringos tienen una frase que me encanta, que es no deal is better than a bad deal. Ok, Y sí, creo que a veces los emprendedores suelen o solemos sobreestimar el valor que puede generar un inversionista. Creo que el valor que puede generar un inversionista realmente es marginal, porque el inversionista no, y te voy a dar un número, un 10, 20, 30%, digamos, de tus ventas anuales. Porque el inversionista no conoce el negocio, no conoce el mercado, no conoce a los clientes, te puede presentar nuevos clientes, te puede facilitar activos como una oficina, contactos, pero eso es marginal. El que va a hacer que la empresa crezca 2 veces es tú con un producto nuevo, mejorando el servicio, es tú abriendo un nuevo país, una nueva ciudad, que eso son cosas que un inversionista puede acelerar, pero no lo puede hacer de cero. Ese es el rol del emprendedor. Entonces, del lado positivo, el inversionista, su impacto es marginal, es 10, 20, 30%, como yo diría. Digamos, si vas a crecer 200%, pues vas a crecer 210. sí, Pero del lado malo, el impacto puede ser menos 100%. sí. O sea, te pueden fregar la compañía. Una mala transacción, digamos, una inversión en malos términos. O sea, ¿por qué? Múltiples razones. Hay las típicas que emprendedores, inversionistas que toman un porcentaje demasiado grande de la empresa y luego viene otro inversionista y quiere invertir no para comprar acciones, sino para crecer la empresa, o sea, inyectar nuevo capital y te dice, oye, yo no quiero inyectar nuevo capital porque el inversionista pasado tiene demasiado porcentaje, entonces, por ejemplo, tiene demasiado poder, pero no está metido en el negocio. Sí. Si estuviera metido en el negocio, entiendo, tiene poder para tener el poder de decisión. O segundo, tiene demasiado porcentaje y los emprendedores ya no están tan motivados. Claro. ¿No? Te voy a invertir capital para que la empresa crezca los próximos 5 años, pero quien se va a llevar la mayoría de esas ganancias son el inversionista pasado, no el emprendedor, que es quien va a estar en la cancha, ¿no? Entonces es un ejemplo donde se puede caer una inversión nueva porque un inversionista inicial tiene demasiado porcentaje, y es una historia muy típica en el mundo de emprendimiento y startups que pasa seguido. Sería que cada vez es menos, pero aún claro, pasa. Y otros ejemplos pueden ser inversionistas que están en el consejo, pero no están en el día a día. Entonces, pues te pueden hacer literalmente malas recomendaciones de negocio, ¿no? Sí, o que limiten como el crecimiento o esa parte
innovadora que a veces tiene el emprendedor y que pues por eso está ahí, por eso es emprendedor y que obviamente va a tomar riesgos, o sea, en algunos puntos y que creo que también el trabajo del inversionista es como ponerle los panoramas y poderle dar con su experiencia consejos, pero que sean eso, consejos, no normas, no de, bueno, esto no, Correcto. sino aconsejar para que para minimizar los riesgos, teniendo en cuenta que va a haber riesgo. O sea, es parte de ser una empresa en crecimiento, en evolución y que todavía no has encontrado tu punto, no solo de equilibrio, sino tu punto en todos los sentidos, tanto económicos como sociales, como de misión, como o sea, de la gente. Estás en esa búsqueda y si no tienes esa libertad de hacer cosas, pues nunca lo vas a encontrar y nunca vas a hacer esa excepción, ¿no? Sí. A mí me gusta decir que las empresas en un inicio no son empresas, sino son experimentos. Uh-huh. Los primeros 6 meses, 12 meses, 1 año, 2 años, suelen ser experimentos más que empresas. Sí. Ya cuando la empresa encuentra un producto que funciona, que hay un mercado, digamos, que está interesado en ese producto, recién uno empieza a construir la empresa, ¿no? Que ya son los procesos, las áreas funcionales, las áreas de soporte, etc. No, y los problemas que no habías visto, ¿no? O sea, que pues eso pasa. También. A mí me toca mucho, o sea... Se esconden nomás. Sí, o sea, es que a mí me toca mucho estar en una etapa muy temprana de las empresas porque pues lo que hacemos en Secret Time principalmente es el tema de la conceptualización de la marca y el nombre, ¿no? O sea, es esa etapa específica. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nos tocan empresas que son ideas todavía, ¿no? O que van a buscar inversión, o que están apenas creciendo, o sea, que están creciendo en la idea, ni siquiera todavía están establecidas. Y mucho de nuestro trabajo es ver a futuro, ¿no? El decirle, oye, ok, hoy vendes bagels, pero ¿qué pasa si el día de mañana creces? O sea, vas a seguir solo vendiendo bagels, te quieres especializar en esa área, pero si llega la oportunidad de vender otro tipo de productos, ¿lo vas a hacer? ¿No lo vas a hacer? O sea, ¿cuál es tu objetivo? Porque si te pongo, o sea, o construyo un nombre basado en lo que haces hoy, cualquier empresa, y creo que esta frase es perfecta, ¿no? De todas las empresas al principio son experimentos. Tienes que tener la libertad de experimentar y que digas, no sabes qué, el bagel nada más no jaló, pero sí me encontré con una comunidad de personas que quieren desayunar, ¿no? Entonces, si agarro esa comunidad de personas que quieren desayunar y lo hago más grande y lo extiendo a cosas que pueden servirles mejor, la empresa va a crecer y voy a tener más lugares, más sucursales y puedo realmente ir creciendo sin estar limitado. Pero si me llamo X cosa que tiene que ver con el bagel, pues la marca ya no va a servir, la voy a tener que cambiar. Uh-huh. Y eso ha pasado muchísimas veces, o sea, con clientes, ¿no? De decirles, ¿sabes qué? O sea, confía en mí, yo sé que la marca hoy en este momento no te hace sentido, pero te prometo que en 1 año, en 2, en 3, te va a hacer sentido porque te vas a dar cuenta que la idea que tenías hoy es diferente, o sea, va a ser muy diferente y van a cambiar muchos factores. Y normalmente pasa así, ¿no? O sea, va evolucionando y es como, recuerdo que tuvimos un cliente que decía que iba a poner igual uno de restaurantes y él decía, ¿sabes qué? Es que quiero que mis restaurantes estén en gasolineras. O sea, todas van a estar en gasolineras, ¿no? Y digo, bueno, ¿y qué pasa si se abre la oportunidad de abrir en otros lados? No, es que somos dueños de las gasolineras, entonces vamos a poner siempre en las gasolineras esos restaurantes. Digo, sí, pero fue como no, o sea, mira, confía en nosotros y hoy tiene, no sé, como 20 sucursales y solo una está en gasolineras, la primera que abrió. Todas las demás no, ¿no? Y porque quería que se relacionara con la carretera y con el combustible y dices, bueno, tiene sentido para ese local, pero si creces, pues ¿qué va a pasar? Y si lo llevas a otro país, y si lo llevas a otro estado, y si lo llevas a cosa que pasó, ya no va a tener sentido, ¿no? Y hoy o sea, la marca creció y solo una estuvo ahí. Creo que es un poco eso. Es que esos temas a veces al principio no se ven, pero cuando te da la oportunidad a nosotros de estar en una etapa temprana y ver hoy un recorrido de una compañía de 4 o 5 años, ¿no? De ya operaciones, pues ves cómo tu trabajo, en este caso el mío, y de la empresa, pues fue evolucionando y funcionó, no funcionó, qué sirvió, qué no sirvió. Y es que yo le llamo como costo de experiencia, de decir, ok, tú llegas con una empresa que es una startup, que quiere conseguir fondos, conectar, ¿no? Como ese típico de economías colaborativas para conectar alguna industria con gente que pueda fondear desde 100 pesos. Me ha tocado nombrar, no sé, si son 50 empresas así, son pocas, ¿no? De diferentes industrias. Entonces, ya tengo experiencia en ese tipo de industrias
donde ya sé qué marcas han funcionado, qué no, y qué les hace falta, por lo menos en esta área, no te voy a decir cómo operarla, pero sí en el tema de marca, cómo funcionan y cómo ha llevado el nombre y el concepto que hemos hecho a lo largo de 1, 2, 3, 4 años. Algunas han funcionado, algunas han quebrado, algunos han quedado en ideas. ¿Qué ha pasado? Entonces ya tengo esa experiencia que cuando tú llegas con este proyecto, te puedo dar no solamente como un panorama de, mira, ¿sabes qué? Esta marca te conviene más así, este nombre te conviene más así, sino también cómo lo puedes usar y qué factores pueden ser determinantes. Y eso desde una área en específico. Cuando eres inversionista, y que obviamente tú tienes más experiencia en eso, creo que esta misma idea la puedes aplicar en muchas cosas. Como tú decías, o sea, si se te va un socio, si tienes un problema de tech, si tienes un problema de flujo de efectivo, si tienes, pues la idea sería que el inversionista te pueda aconsejar también de qué hacer o cómo, ¿no? Carlos, permíteme hacerte una pregunta a ti. Claro. Y es literalmente aplicado a lo que acabas de describir. Tú conoces a las empresas en una etapa de conceptualización y tienes la oportunidad de verlas crecer en el tiempo, 4 o 5 años, como decías, en el caso de esta empresa de restaurantes. Es probable, o ya pasa, estoy seguro, que esta misma empresa vuelve a ti para pedirte otros servicios. Claro. Más allá de branding o de naming, que es como se llama tu empresa, Secret Naming. ¿Cómo piensas acerca del futuro de Secret Naming dado eso? Porque es lo mismo que tú acabas de escribir. Sí. Tu marca habla de naming, pero estoy seguro que la demanda del mercado, porque justamente apoya a estas compañías que están naciendo, y si les va bien, eventualmente vuelven a ti a buscar servicios que ellos piensan que son relacionados a naming, ¿no? Como branding, marketing, comunicación. Sí, ha pasado. O sea, ha pasado en el hecho de que, por ejemplo, la empresa se dedica únicamente a esta etapa de conceptualización y esta etapa de nombre. Y luego, pues, pasan con otra empresa dedicada al tema gráfico y luego de comunicación. Pero ha pasado que de repente regresan conmigo, no solo para que les ayude con otra empresa, sino que también les ayude y que los guíe durante el proceso. O sea, que les ayude a conseguir quién les va a hacer la marca, cómo va a ser la comunicación. O incluso, por ejemplo, me ha tocado de repente productos de consumo de marca. O sea, me ha tocado trabajar con Jumex, me ha tocado trabajar con galleteras, me ha tocado trabajar con Coppel, con Luna, donde a veces llegan y es como, oye, la empresa, o sea, ok, me hiciste la marca, me hiciste el nombre, o sea, el nombre y el concepto, quiero que tú guíes la parte gráfica, entonces que tú guíes al equipo de diseño y de branding que vamos a contratar y que luego tú le expliques todo el concepto y que crees la campaña para que el equipo de comunicación pueda ejecutarla, ¿no? Y que normalmente eso yo hoy Carlos Cornejo, no lo pongo tanto o no lo veo tanto alineado con Secret Name, sino más conmigo. O sea, ya soy yo, Carlos Cornejo, el que está. Porque Secret Name, pues hay gente y es un equipo y hay marcas en las que yo me involucro nada más como un tema de dirección. Ya no es un tema de yo estoy con el cliente y yo estoy en las juntas y yo estoy dirigiendo a algunos equipos y ellos ya tienen todo el talento y son mucho mejores que yo en muchas cosas como para poder llevar los proyectos solos. Y en esta etapa, en esta área, cuando regresan o cuando me buscan para esto, ya soy yo sí dirigiendo ese tipo de cosas y ya con un presupuesto diferente y ya con cosas distintas, ¿no? Pero hoy creo que todavía no lo veo como parte de los servicios de la empresa, sino más bien como parte de mi perfil de trabajo, ¿no? Porque también... ¿Crees que Secret Name tiene que eventualmente va a evolucionar para ofrecer esos servicios o lo ves más como quizás una nueva empresa que ofrecería esos servicios? Yo creo que lo vería como una nueva empresa. O sea, yo creo ahorita, yo creo que lo vería como una empresa nueva, como una empresa como aparte, en el sentido de con un equipo propio para desarrollar cosas, con un equipo propio, o sea, y que obviamente va a contratar a Secret Name para hacer esta etapa. Porque también mi objetivo desde el principio con el estudio y con Secret Name fue desarrollar una industria que no existía. Crear una industria y un perfil profesional que había gente que hacía nombres, por supuesto, muchísimo antes que yo, hablando de Latinoamérica, ¿no? Pero no había una industria como tal con empresas dedicadas a esto, con un proceso estructurado, con estos factores. O sea, ahorita estamos lanzando los primeros premios de naming de Latinoamérica, o sea, porque no había unos premios que estén enfocados en esto, ¿no? O sea, la capacitación constante, todo lo que... Hoy tengo un grupo de WhatsApp con
20 o 30 compañías enfocadas en temas de naming que hoy ya existen en Latinoamérica. Y esas compañías, todos ellos empezaron tomando talleres conmigo, clases conmigo, asesorías conmigo. Y hoy en día los sigo asesorando para que puedan crecer las empresas, para que puedan mejorar con sus clientes, para que, o sea, las dudas que tengan y qué hago en este caso. Y que como yo ya llevo un proceso de por lo menos 1, 2, 3, 4 años de adelante, pues mi responsabilidad, y así yo la siento, es guiarlos y decirle, mira, a mí me pasó esto y lo resolví de esta manera. Y las cosas que me hubiera gustado poder platicar con alguien, pues que yo tenga la oportunidad de hacerlo con ellos, está increíble y es algo que me ayuda mucho. Entonces, por eso Secret Name sí lo veo muy perfilado a seguir haciendo esto y yo tener estas cosas como aparte que puedan construir pues más, ¿no? Qué padre que tengas esta visión de suma positiva y no suma cero. Porque de algún modo estás ayudando a tus posibles competidores en el futuro, pero me imagino que lo que piensas es que si crece la industria del naming, todos van a ganar, incluido tu propia compañía. Sí, o sea, al principio, cuando empezó Secret Name, no había un puesto de naming creator en una compañía o en un lugar. Porque yo lo busqué, yo mandé mensajes y yo le dije a compañías de branding, oye, ¿sabes qué? O sea, quiero hacer esto, puedo hacer esto por tu compañía, o sea, pues podemos experimentar, podemos ver, y yo quiero ser ese perfil que cree esto. No había, ¿no? Algunos me contestaron, algunos como que sí, gracias, o ahí vamos a verlo. Hoy ya hay empresas que ofrecen este servicio, o sea, que ofrecen este perfil. Hay empresas que se han acercado conmigo para que yo haga el perfil de puesto, para que defina qué buscar en esas personas, cuánto pagarles, qué condiciones, qué deben de saber, incluso entrevistarlos. O sea, el primero crear puestos de trabajo para esto y que la gente hoy ya... Antes las compañías ofrecían el naming como parte de una lista de, te voy a hacer un branding, incluye todo esto, ¿no? Hoy lo ofrecen como un servicio particular. Y eso pasó a partir de que existe esta compañía y todo lo que hemos hecho. Y eso es lo que... O sea, yo no puedo hacer una industria yo solo. O sea, Secret Name no puede ser una industria. Necesita de gente. Y necesita que más personas hagan contenido, le expliquen a las personas y le den valor a ese trabajo. Y eso eventualmente va a hacer que nosotros podamos cobrar más por nuestro trabajo, por supuesto, pero que también existan otras opciones y otros estilos y otras corrientes diferentes a las nuestras. Y es así como se va creando una industria. Y ese fue nuestro trabajo desde hace pues, varios años ya, ¿no? Padre. Pero ya igual como para ir pues, cerrando esta parte, seguramente te ha tocado pues, ver cientos de presentaciones de emprendedores buscando inversiones, buscando... ¿Qué sientes que es lo que más, o los errores más comunes? O sea, ¿qué es lo que sientes que en lo que fallan más? ¿O qué sientes que debería tener una presentación de un pitch? O sea, este PowerPoint o este Keynote que van a llevar de tantos slides. O sea, ¿cuáles son los puntos que estos sí o sí tienen que estar? ¿Y cuáles son las cosas que dices, esto no es necesario que esté? O sea, si lo puedes evitar o no tienes que meter todo esto, porque a veces es como paja que empiezan a poner para explicar cosas. ¿Cuáles serían tus consejos para esto? A ver, tengo varios. El primero es distinguir de una presentación que vas a enviar por un correo o por un WhatsApp para generar un interés inicial versus una presentación que vas a presentar en una llamada en Zoom, en una reunión en persona. Si bien el contenido puede ser el mismo o la fuente puede ser similar, creo que deberías tener dos formatos diferentes. Una presentación para enviar por correo, para una introducción, por un WhatsApp, para generar un primer interés. Debería ser una presentación muy corta, de 2 minutos, 10 diapositivas lo máximo, que se lea muy rápido y que sea autoexplicativa. Porque no vas a estar tú para explicarla. La otra presentación que la vas a utilizar, digamos, en una llamada, por ejemplo, yo con Carlos, acá yo pitchándole, presentando el negocio, puede tener más texto, puede ser un poco más profunda, puede tener más diapositivas, quizás 15, 20, pero ser igual gráfica y obviamente no aburrir a la audiencia, tomando en cuenta que tienes una voz, ¿no? Que es tu voz sobre la presentación. Entonces, esas son primero dos diferencias. Ahora, ya yendo al contenido de las diapositivas, errores que suelen cometer los emprendedores. Uno es que, creo que eso es lo más difícil, es que no hay una historia, una narrativa que es congruente o lógica a lo largo del tiempo, a lo largo de la presentación. Voy a dar un ejemplo.
eso me pasa porque yo estoy en el sector de tecnología educativa. Yo veo mucho EdTech, como se conoce. Entonces, en EdTech atrae muchos emprendedores que tienen mucho propósito, muchas ganas de mejorar la educación. ¿Qué error cometen ellos, usualmente? Me dicen, mire, el problema que yo quiero resolver, la típica, ¿no? La diapositiva de problema, es la falta de educación tecnológica en Latinoamérica. Ok, falta habilidades digitales. Ok, hay muchos reportes, estudios. Acto seguido me dicen, la solución es crear más educación digital. Ujú. Esa lógica es muy superficial. Sí. Los problemas no son tan sencillos que se resuelven haciendo totalmente lo opuesto. Claro. Usualmente hay razones profundas por las que ese problema existe. Entonces lo que yo suelo recomendar es esa típica, en inglés se dice el why, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, que hay falta de habilidades digitales en Latinoamérica. ¿Por qué? Pues quizás no hay suficiente oferta laboral. Ok, entonces si no hay suficiente oferta laboral, ¿por qué vamos a educar a más gente en habilidades digitales? No dice, no, es que hay un mercado en Estados Unidos o fuera. Ok, es otra cosa. Okay. Ahora, ¿por qué pese a que hay un mercado global que paga en dólares, aún no hay? Oye, ¿sabes qué? En las escuelas en Latinoamérica, la base en matemáticas y ciencias es muy básica. Ok, entonces, si tú ofreces educación de habilidades digitales, pues tienes que en tu producto, no basta con enseñar coding, tienes que pensar en matemáticas y ciencias que tus potenciales clientes traen esa base pobre. Entonces, creo que básicamente es pensar realmente a 2, 3, 4 derivadas del problema, ¿no? Y creo que y eso es difícil, y eso para mí es lo que, cuando escucho una presentación que tiene un ángulo, un enfoque a un problema que nunca había escuchado, pero tiene lógica, por más de que sea un enfoque que tú dices suena quizás jalado de los pelos, o muy diferente, muy nuevo, si tiene una lógica claramente estructurada, te llama la atención, porque eso es lo que se conoce como un insight, ¿no? Yo creo, yo detesto cuando la gente dice la palabra insight, lo usa de manera tan sencilla, porque creo que los insights verdaderos son difíciles, son pocos, muy poca gente trae perspectivas, ideas nuevas a un problema. Entonces, esa es una segunda recomendación. Y la tercera es orientada al tema de mercado, y está un poquito conectada, pero es cuando presentes tu mercado, no digas el mercado de educación digital son 20.000 millones de dólares según el reporte del BIT. ¿Por qué? Porque esos reportes, yo creo que son dudosos su metodología por un lado, todos esos reportes que te dan números tan grandes que tú dices, oye, pero yo conozco 10 empresas, está bien difícil, esas empresas no facturan nada, ¿cómo va a ser que el mercado es tan grande? Y aparte creo que el mercado es una oportunidad donde tú tienes para mostrar que conoces el mercado realmente. Tú puedes decir, oye, mira, este reporte dice eso, pero yo en verdad creo que el mercado son estas 1.000 empresas que atienden a productos de consumidor, como tú decías, Carlos, productos de consumo masivo, que tienen entre tal y tal tamaño. Son entre 100 a 1.000 empleados, facturan tanto. De hecho, mira, tengo los contactos de los 100. Cuando un emprendedor puede mostrar que sabe quién es su mercado al punto que sabe el nombre, eso creo que llama mucho la atención de los inversionistas, porque ese conocimiento del cliente es una ventaja para luego construir un mejor producto, para luego saber qué distribución hacer. Me dices, oye, ¿sabes qué? Facebook Ads no. La gran mayoría de Facebook Ads en esta industria no jala Facebook Ads, porque este segmento que te he descubierto no está en Facebook, está en LinkedIn. Tienes que ir a LinkedIn, crear contenido y escribirles directo. O mandarles correo en frío. O ir a organizar eventos en la Ciudad de México, en tal zona, porque esas empresas están localizadas ahí. Entonces, el saber conocer a tu cliente es una ventaja, no solo porque pues lo conoces y ya, como se suele decir, no. Esos conocimientos se transfieren ventajas para hacer un mejor producto, para distribuir mejor, hacer mejor marketing a costo más barato. Entonces, digamos, creo que tanto la diapositiva del problema como el mercado son la oportunidad que tiene el emprendedor de mostrarle al inversionista que nadie sabe más de él que su mercado, pero necesita profundidad. Y no es que le tienes que hacer 10 diapositivas, es pensar realmente en qué es la carnita de ese problema. Sí, o sea que al final no te voy a convencer de que voy a solucionar el problema, porque pues el chiste no es ese, ¿no? Sino el que conozco las razones del problema y que puedo atacar las razones del problema más allá de decirte, correcto, pues no hay, o sea, la gente... La solución va a variar en el tiempo. Exacto, va a ir cambiando. Una empresa al inicio es un experimento, como decimos.
La solución puede cambiar, eso es un prototipo, de repente le cambia la interfaz de usuario, de repente cambia la tecnología, puede cambiar todo. Sí. Pero el problema sigue siendo lo mismo. Claro. No, y las generaciones cambian. O sea, la empresa está proyectada para años, ¿no? Y es como, bueno, es que como tú decías al final, y eso me gusta mucho, ¿no? De decir, pues yo voy a atacar un mercado de entre los 20 y los 30. Entonces, según el INEGI, en México, por ejemplo, ¿no? Que se le encarga de hacer, hay tantas personas y que ganan tanto en promedio, entonces el mercado o sea, solo haces esa multiplicación y decir, pues el mercado vale tanto, ¿no? Y es como, no, o sea, espérame, o sea, ok, eso lo pude haber hecho yo, googleando. Pero ¿por qué esa edad? O sea, ¿qué va a pasar en 10 años? Porque esas personas que estás atacando hoy, en 10 años ya van a salir de tu radar. Y las que tienen ahorita 10 años van a tener 20. Entonces, ¿cómo va a ser esa transición? ¿Y cómo vas a mantener ese flujo de gente? ¿O cómo vas a ir haciendo? O sea, a lo que decías, la profundidad es mucho más importante. Y también que la persona se sienta con el... O sea, que cuando tú lo escuches, sepas que tiene el conocimiento profundo que incluso sabes que en una presentación de 10 minutos no te va a poder explicar todo, pero hay ese tema de, ok, quiero seguir escuchándote, o sea, quiero sentarme a platicar contigo para que me expliques bien, porque en la presentación, entonces, a veces, porque a mí me toca asesorar muchos como emprendedores que van a hacer pitch. ¿No? Ahorita justo terminé con un proceso de unos emprendedores que en un programa de gobierno donde van a ir a hacer una presentación en un evento importante que va a haber en la ciudad en una o 2 semanas. Y me tocó asesorarlos en su presentación. Y creo y por eso quería esta pregunta, porque una de las cosas que noto, porque esto lo he hecho por muchos años, es que uno muchas veces se les olvida que la presentación es un apoyo y lo vuelven el centro de todo. O sea, se les olvida que también queremos escucharlos a ellos. O sea, si no, pues ¿para qué están ahí? O sea, como tú decías, o sea, quiero conocerte a ti como equipo y por qué decidiste hacer esto de tu vida. O sea, por qué decidiste que esto era importante para ti. Y convénceme de que eso es valioso, ¿no? Más allá de los números y más allá de los datos. O sea, convénceme de que tú estás convencido de que esto es valioso. Y el decirme, la gente tiene un problema de alimentación, entonces les voy a dar de comer mejor, pues no es, ¿no? Sí. Yo creo que algo que, al menos en mi propia experiencia invirtiendo, que he entendido es que la decisión de invertir es emocional. Luego uno la trata de racionalizar con números. Entonces, uno tiene que encontrar como emprendedor esas ventanas de oportunidad para emocionar a un inversionista. Sí. Y en las ventanas hay en todo. Es como tú te diferencias de otros emprendedores, ¿no? De cómo escribes el correo. O sea, si tienes mala reacción, pues ya mal. ¿Me explico? Tu presentación, la gente dice, el diseño no importa. Yo creo que un nivel básico importa. Porque una presentación fea se nota que es fea. Sí. Una presentación espectacular, sí, obviamente resalta, pero una presentación de diseño bonito también resalta. Pues cómo has pensado nuevamente la lógica, los argumentos, tienes ideas realmente frescas. Entonces, todos son oportunidades para generar una mejor impresión y emocionar al inversionista. Sí. ¿No? Incluso si tu negocio no es perfecto, ajá, como decía antes, el mercado no es el más interesante, si tú lo logras emocionar, de repente por cómo hablas, por la gente que conoces, porque tienes conocimiento especializado, probablemente se anime. Y claro, muchos inversionistas se terminan animando, aunque la compañía no es perfecta. Porque no le existe tampoco. Y como tú decías, o sea, creo que el tema, por ejemplo, del diseño es muy importante, que a veces no lo toman en cuenta. Porque es un tema y eso se los decía justo en estas últimas asesorías, por eso lo tengo fresco. Es que eso representa qué tanta atención le pones. O sea, el hecho de que no esté, o sea, que le hayas invertido. O sea, yo voy a invertir en ti, entonces quiero saber que tú estás invirtiendo en ti. Entonces, si una presentación, o sea, habiendo tantas herramientas gratis o de paga o que con costos bajos y no pudiste hacerlo, quiere decir que no le estás invirtiendo. Entonces, ¿por qué yo te voy a dar mi dinero? ¿No? Si tú mismo no estás invirtiendo, ya sea tiempo o dinero. Entonces, representa también como esas entrelíneas que van a la profundidad de decir, pues, o sea, tu logo está con un fondo que no era. O sea, ¿por qué no le pagaste a un diseñador? ¿O por qué no lo hiciste gratis? ¿O por qué no encontraste alguna herramienta? O sea, si no pudiste solucionar ese problema, ¿cómo vas a solucionar el problema de tal cosa? Y son detallitos Exacto. que muchas veces creemos que no son tan importantes, pero lo son. Y ahorita lo que decías, la parte emocional para mí también es clave, porque yo uso siempre este ejemplo, ¿no? Es como, si tú en tu presentación usas la lógica para explicar algo, la gente te va a juzgar con lógica. Y es lo peor que te puede pasar,
porque va a tomar decisiones basadas en la lógica, y la lógica nos va... Cualquier cosa que se piense lo suficiente se vuelve un problema, lo que sea. O sea, si hoy te digo... Siempre encuentras razones para decir no. Si te digo, ¿sabes qué? O sea, hoy te ganaste la lotería y te ganaste $10 millones, le vas a encontrar problemas. Y me van a robar, y qué voy a hacer con el dinero, y dónde lo voy a invertir, y cuánto voy a pagar. Va a haber problemas. O sea, entonces, si usas la lógica para presentar, te van a juzgar con esa lógica. Si por el contrario lo vuelves emocional, es como la persona que se compra unos zapatos, aunque no los necesite, pero se convence de que los necesita y que los quiere comprar. Entonces, si tu presentación la vuelves así y los emocionas a un punto de... Todo puedes decir que no lo hagas, pero porque tú lo quieres hacer, te autoconvences de hacerlo, lo vas a hacer, ¿no? Y entonces es ahí donde lo tienes que guiar. O sea, tienes que tener el conocimiento, por supuesto, tienes que tener los datos, por supuesto, pero al momento mientras más emocional lo puedas hacer, con ese mismo trato vas a recibir de las personas que te escuchan, y al final es lo mejor que te puede pasar. Total. Carlos, ahora sí ya tengo que salir. No te preocupes. Bueno, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por conectarte, por tomar esta llamada y poder platicar en el podcast. Te lo agradezco mucho. Todos los enlaces van a estar en la descripción de este video, pero ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cuál es el mejor lugar para que sepan un poco más de ti? El mejor lugar para conocer más de mi trabajo es startupeable.com, como startup, y al final eable.com. Un nombre un poquito complicado, pero que felizmente ha pegado, a la gente le gusta. Y me encuentran más en LinkedIn, que es donde estoy más activo. Perfecto, pues muchas gracias, y también muchas gracias a todos los que vieron o escucharon este video. Nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Esto fue Indescriptivo, el podcast.